álgebra computacional. Álgebra computacional, además dentro del campo de los ideales de los monomios. Si tuviésemos que hablar de eso, yo creo que la sala se vaciaría de todo. Eduardo está aquí no por eso, sino porque aparte de todo eso, pues bueno, sabe yo creo que muy bien cómo divulgar matemáticas, cómo llegar a la gente con las matemáticas, algo que nos suele costar mucho al resto de los mortales que estamos en el área de las matemáticas. Y probablemente si preguntamos a los que tienen menos de 18 años, menos de 20, pues probablemente sea un referente de cómo convencer que las matemáticas efectivamente no es que sirvan para algo, sino que sirven para mucho. Entonces, bueno, pues él nos va a contar un poquito pues, cómo llegar ahí, o cómo ha llegado, cómo seguir profundizando. Yo le pedí en su momento, convencido de que nos diese una visión también del uso del vídeo. No solamente para divulgar matemáticas, sino para enseñar matemáticas dentro de la formación regular. Y en la serie de vídeos de presentación de estas charlas, pues he dejado caer la pregunta un tanto provocativa de si algún día esto de los vídeos va a acabar con los vídeos o no. Por el momento la pregunta queda ahí, y habrá que seguir investigando. Y habrá que seguir intentando ver cuál es el comportamiento ya no de esas cobayas que hablábamos antes, de los hacks, de cómo les hacemos determinadas cosas para ver cómo se comportan, sino cómo nos comportamos nosotros ante determinados estímulos o ante determinadas herramientas. El vídeo es una herramienta. No lo hago más largo, lo he prometido, pues os dejo con el gusto. Vale, muchas gracias. Vamos a aplaudir. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Llevo esto de micrófono porque por lo visto se emite por streaming, esto, que es donde está el resto de la gente. Viéndolo en casa, claro, porque es de vídeo, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar un poquito de vídeo en clase, en enseñanzas regladas, pero voy a dar la perspectiva desde derivando. Yo doy clase en la universidad, pues, en la Universidad de La Rioja. Doy clase en ingenierías, sobre todo de informática, de programación y sistemas informáticos y así. Estoy en el departamento de matemáticas y computación y aunque mi investigación es más algebraica, me dedico al álgebra, mi docencia tiene más que ver con el área de lenguajes y sistemas informáticos. Entonces doy más clases de informática, ¿no? Y en mis clases prácticamente no uso el vídeo casi nunca. Uso alguna vez y ahora os pondré un ejemplito de una cosa de vídeo. Pero sí que hago muchos vídeos para contar matemáticas, para contar cosas de matemáticas. Entonces voy a hablar un poquito de esas dos cosas, del uso de matemáticas en clase, y ahí sí que me gustaría que discutiéramos un poco. Si hay algo que discutir, si estamos todos de acuerdo, pues nada, pues estamos en una caña y fuera, y nos lo pasamos muy bien. Y luego también os contaré algo de cómo funciona Derivando, ¿no? Derivando es un canal de matemáticas que yo hago, hago el guión y luego os contaré lo que hago y lo que no hago en Derivando. Y que para mi sorpresa pues ha tenido bastante éxito. O sea, hace poco tiene como más de 100.000 suscriptores, ¿no? Entonces que haya 100.000 personas suscritas a un canal de matemáticas, a mí me parece que no hay tanto friki como para que eso sea posible, ¿no? Entonces es posible que haya suscriptores que no sean frikis. Por tanto, estamos llegando a un público que en principio no era el esperable, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir. También tengo que decir, que lo he dicho esta mañana, teníamos ahí una entrevista en la radio de la Politécnica, que esta charla está anticuada ya. O sea, antes de empezar ya está anticuada. Porque el planteamiento que yo voy a hacer aquí, y un poco el planteamiento que nos pedían era, ¿cómo puede ser el uso del vídeo en clase? Y yo creo que esa pregunta ya llega tarde. Ya estamos tarde. O sea, más bien la pregunta sería, y lo voy a poner en la primera transparencia, o sea, si lo que tú me vas a contar ya lo puedo aprender por tutoriales en YouTube, ¿para qué voy a ir a tu clase? O sea, ¿cuál es el papel de tu clase en mi vida? En el mundo de YouTube, ¿no? Entonces, es una pregunta, es un planteamiento que puede decir, venga, ¿a dónde vas? O sea, la clase es la clase, YouTube es YouTube, en YouTube aprender unas cosas que vete a saber cómo lo están aprendiendo. ¿Seguro? ¿Seguro? O sea, las cosas importantes se aprenden en YouTube, a maquillarse, a hacer cupcakes y a jugar a Minecraft. Las cosas importantes de la vida se aprenden en YouTube. Y las otras también. Es decir, Harvard tiene sus cursos en YouTube puestos. Sé yo más de informática que el profe de Harvard de informática. ¿Por qué van a venir mis alumnos a clase? Si lo pueden aprender a programar con tutoriales en YouTube, perfectamente.
Entonces, yo creo que tenemos que darle un poco, o por lo menos yo me planteo a veces darle un poco la vuelta y decir, ¿qué estoy yo ofreciendo a mis alumnos para que vengan a clase? Porque ahora mismo lo que vienen a clase porque les obligamos, o sea, porque en la matrícula, y más en el espacio superior de educación europea y tal, la asistencia a clase es obligatoria. Pero si no, ¿qué? ¿Qué les estoy ofreciendo yo de valor añadido a mi clase frente a lo que puedan ver en YouTube, en los tutoriales de aprender C en Khan Academy? ¿Por qué tienen que aprender a programar conmigo y no en su casa, tranquilamente, con su tacita de té y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Es un poco este cambio de perspectiva, ¿no? ¿Para qué puedo usar YouTube en mis clases? Que es un poco esta de aquí. ¿Para qué ir a clases si ya lo puedo aprender yo en YouTube? ¿Para qué tengo que ir a clase? Está claro, sobre todo en la secundaria y en la primaria está muy claro, ¿no? Porque el colegio, el instituto no solamente es para aprender los contenidos, hay una labor comunitaria mucho más esencial, ¿no? A la enseñanza primaria y a la secundaria, pero en la enseñanza universitaria eso está un poco más diluido, ¿no? Y sí que estamos, sobre todo en las enseñanzas técnicas, es una enseñanza, digamos, profesionalizante o tal. Pues, es que YouTube está lleno de tutoriales excelentes. O sea, es como cuando dicen, no, es que solo buscas información en la Wikipedia, y en la Wikipedia vete a saber lo que pone. Hay un estudio sobre la Wikipedia y su inexactitud, y tiene el mismo porcentaje de inexactitud que la Enciclopedia Británica, que es la que más prestigio tiene. Bueno, pues, y además está hecha por la comunidad. Así que no creo que tengamos que despreciar tanto lo que hay en Internet. Quizá nuestra labor como profesores es desbrozar un poquito eso, pero cada vez menos, ¿eh? O sea, los contenidos de Internet son muy buenos. Y hay muchas cosas muy buenas ahí. O sea, creo que situarnos todavía en este pedestal de no, hay muchas cosas en Internet, pero lo que está bien es lo que yo os digo. Salgamos de ahí, ¿no? Entonces vamos a ver un poco cómo utilizar o de qué manera plantearnos utilizar YouTube en las clases y luego os cuento un poco sobre Derivando y cómo se hace y cómo me planteo yo eso. Que no es un canal para dar clase. Derivando no es un canal de contenidos matemáticos docentes, digamos, para la docencia. No lo es. Es un canal, digamos, yo tengo en mi cabeza una frase de Adrián Paenza, que es un divulgador matemático excelente, argentino, que él dice: la mayor parte de la población entra a las matemáticas por la puerta equivocada. Las matemáticas son un mundo en el que se puede disfrutar mucho. No es obligatorio disfrutar con las matemáticas, pero es lo mismo que pasa con la poesía, con la literatura, con el arte contemporáneo, por ejemplo. Tú puedes disfrutar de todo eso, no es obligatorio, puedes pasar la vida solamente disfrutando del Madrid-Barça, puedes pasarlo perfectamente, o de los tronistas y todo esto, ¿no? Pero no es obligatorio que disfrutes de estas otras cosas. Pero si no lo haces, te estás cerrando, digamos, unos caminos, o podrías abrirte unas puertas al disfrute y a una vida más plena en muchos sentidos, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? Entonces, lo que Derivando y otra gente plantea es decir, esta puerta la tienes ahí abierta, puedes entrar por ahí también. Y si quieres, puedes encontrar cosas que van a contribuir a tu vida, ¿no? Entonces, Derivando va por ahí. Él dice que Adrián Paenza pone un ejemplo que a mí me parece muy claro, que es que normalmente el contacto que nosotros tenemos con las matemáticas es como si vinieran de otro planeta con las matemáticas, casi siempre las matemáticas escolares las que tenemos el contacto, ¿no? Matemáticas que están fuera de la escuela, pues que ni existen, o sea, la inmensa mayoría de la población. Entonces dice que es como si vinieran unos extraterrestres a la Tierra y vienen a Argentina, ¿no? El argentino dice, vienen a Argentina y le dice, oye, enseñadnos algo chulo de la Tierra, y el fútbol. Buah, el fútbol nos mola muchísimo. Vale, enseñadnos a jugar fútbol. Y entonces los pones de barrera, los pones en un entrenamiento de barrera y pones a la gente, vosotros quedaos aquí de barrera, y pones a los demás futbolistas a ensayar tiros a puerta. Esto es el fútbol. Pues vaya mierda. Bueno, pues un poco eso estamos haciendo con las matemáticas. O un poco esa es la percepción, el primer contacto que mucha gente tiene con las matemáticas, es algo que no tiene nada que ver con ellos. Y entonces, esto es muy, o sea, como pincelada muy gorda, pero entendámonos. Pero es verdad que muchas veces hay que ponerse en el lugar del otro, y en el lugar del otro es muchas veces las matemáticas son un trámite que tengo que pasar, un mal trago que tengo que pasar, incluso si en el momento en que pueda dejar de pasarlo, lo dejo. Y hay gente que elige sus estudios por evitar las matemáticas. Que es duro de decir, pero es así. Entonces, bueno, vamos a tratar de abrir, Derivando trata de abrir esa otra puerta y está ahí y la gente pasa por esa puerta. Hay gente que disfruta con cosas de matemáticas. Y me dice, joder, yo nunca pensé que me podían gustar las matemáticas y tal. Pues claro que te pueden gustar. ¿Por qué no?
Entonces, bueno, vamos a ver. El índice, he puesto aquí el índice porque me siento así como obligado a hacer una charla así medio formal. Y entonces he puesto aquí, ¿para qué usarlo, cuándo, qué, cómo y cómo se hace derivando? Lo de los vídeos y las clases, ¿no? Ahí tenemos un agente utilizando un vídeo en una clase. Es una videoconferencia en realidad. Vale, entonces, ¿para qué? Todo lo que hacemos en un proceso de enseñanza-aprendizaje es para favorecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y puesto en los dos puntos de vista, ¿no? Yo os quiero contar mi contenido, pero a la vez hay otro punto de vista que no se nos tiene que olvidar y que a veces siento que tenemos la tentación de que se nos olvide, es quiero que mis alumnos aprendan lo que yo estoy contando, que no es exactamente lo mismo. Transmitirles mi contenido no es exactamente lo mismo que ponerme en el punto de vista de quien lo está recibiendo. Y quiero que tú lo entiendas y que lo aprendas, ¿no? Esto lo hablábamos antes en los congresos de matemáticas. Muchas veces nuestra perspectiva es yo vengo a contaros mi investigación y no es vengo a que os enteréis de mi investigación. Es un matiz, pero es importante. Entonces, bueno, favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, las funciones del vídeo en el aula pueden ser complementar contenidos, pues mira, esto que hemos visto, podéis ver más cosas en estos vídeos, o podéis ver como un material de apoyo, ¿no? Que esto sí se usa. También aclarar otros puntos de vista, motivar, ver desde otra perspectiva los contenidos que damos, y ahí pongo en rojo y entre interrogaciones lo de sustituir. Pueden, lo que decía es sustituir al libro de texto, pero más allá, pueden sustituir al profesor. A la profesora, ¿no? ¿Por qué necesito un profesor o una profesora? Sí lo puedo ver en YouTube y lo puedo aprender en YouTube. ¿Por qué? Como profesor, como profesora, ¿qué estoy aportando a mis alumnos más allá que eso, ¿no? Que un vídeo bien hecho, no estoy diciendo la mierda que haya por ahí, no, digo un vídeo bien hecho, que enseñe bien los contenidos, ¿yo qué aporto? Además de eso. Porque es que si no, joder, como se enteren en el ministerio, es que quitan la mitad de los puestos de trabajo de profesores, o más. O sea, esto que no salga de aquí. Porque como vaya a ministerio, no, señores y señores, nos gastamos unos millones de euros en producir unos buenos vídeos con todo el temario y ustedes a casita. Y entonces, ¿qué argumento damos ante eso, nosotros como profesores? ¿Yo qué argumento te doy para que no hagas eso, ministerio? Lo cual además es mucho más barato y España iría muy bien y todo eso. Entonces, por ejemplo, hay algunas experiencias de esto que se llama el cambio de roles en la enseñanza, esto del flipped classroom, que es una cosa así como muy moderna, ¿no? Que es decir, bueno, tú ves el contenido en tu casa antes de venir a clase y entonces ya vienes con las preguntas y vienes con las aclaraciones. En lugar de yo contarte el contenido y que luego tú en casa te hagas preguntas y todo eso. Bueno, pues aquí tenéis un vídeo, vamos a hablar de esto. Y venís a clase con el vídeo visto, con el vídeo o con el material que sea, ¿no? Que el vídeo es bueno para esto. Entonces luego en clase discutimos sobre esto. Esto que se dice del vídeo se puede extender a todo uso de la tecnología en clase, ¿no? Creo que estamos en un punto en el que estamos dando un maquillaje tecnológico a una enseñanza tradicional, en muchos sentidos, ¿no? Y sin embargo, la tecnología ha cambiado nuestra vida en lo que no es académico. Yo creo que si alguien de hace 30 años apareciera aquí en nuestra vida de hoy, el mayor cambio que notaría es el papel de los teléfonos móviles en nuestra vida. Está internet, o sea, yo tengo todo aquí en el bolsillo, pero es que tengo a mis amigos, y muchas veces no lo entendemos, el comportamiento de la gente, no decir estos chavales que se pasan el día en el móvil. Coño, normal. O sea, estás en casa con tus padres, no estás con el móvil viendo algo, una pantallita, algo que te aliena, no, estás con tus amigos ahí. Y es normal que un chaval de 15, 16, 18 años quiera estar todo el día con sus amigos. Es que está todo el día con sus amigos y se mandan vídeos y se chatean y tal, no sé qué, ¿no? Entonces, ha habido un cambio en nuestra forma de vida que es que viene dado por la tecnología, y en concreto por internet y los teléfonos móviles, que en las clases, pues, no tiene efecto, o no tiene efecto en el momento, ¿no? Y entonces la tecnología, creo que más que cambiar el tipo de contenido, la incorporación de la tecnología haría un cambio en el papel del profesor y del alumno. O sea, el profesor ya no es el depositario del conocimiento que se lo manda al alumno, porque es que el conocimiento está ahí. El papel del profesor es otro, la profesora es otro. Es quizá eso que decíamos de desbrozar, aclarar, complementar o guiar en ese proceso de enseñanza, de aprendizaje y de socializar y darnos cuenta de que todo el proceso de enseñanza y aprendizaje es comunitario, no es individual. Que eso no lo tiene el vídeo de momento. Es un tú a tú entre el contenido y yo.
pero el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en la primaria y en la secundaria, pero también en la universidad, es un proceso comunitario, aprendemos juntos. Pero eso, que la tecnología nos lo puede facilitar, no sé hasta qué punto lo hemos asumido, incluso en cosas más técnicas, ¿no? Hablábamos antes de comer de las derivadas. Yo doy clase en primero de carrera. A mi clase vienen alumnos que saben derivar, vienen con del bachillerato sabiendo derivar, pero no saben lo que es una derivada. Yo les pregunto, ¿qué es una derivada? Ay, no sé, tú dime y yo las hago. Entonces hacen derivadas trigonométricas y de logaritmos y no sé qué, estupendas, los que saben, ¿no? O polinómicas. Pero ¿y qué es una derivada? ¿Y en qué se usa? ¿O para qué sirve? Ni idea. ¿Y por qué seguimos con eso? O sea, yo entiendo que tenemos que aprender la técnica de la derivación, los que van a ciencias, ingeniería o quien sea, ¿no? Que la técnica hay que aprenderla y que hay que aprender esas cosas. Vale, muy bien. Pero si antes dedicábamos 100 horas a aprender las técnicas de la derivación, polinómicas, trigonométricas, cuando ahora nadie en su vida profesional las hace a mano, nadie, o sea, solo en clase, nadie las hace a mano. Entonces, ¿por qué las hacen los ordenadores? Porque, entre otros, los del álgebra computacional hemos hecho que los ordenadores sepan hacer derivadas y otras cosas. Y entonces, si nadie las usa, ¿por qué no en lugar de 100 horas de técnica de derivación no empleamos, dale 80? Y usemos, porque la tecnología nos lo permite. Dale 80 o 60, dale 20 a aprender a derivar con un ordenador y dale otras 20 a decir, mira, las derivadas son esto, sirven para esto, y vamos a pensar un poco en qué estamos haciendo con las derivadas. Que no sean una cosa que de repente han caído en el programa académico, como podía haber caído, pues hoy toca el tema derivadas como toca el tema platanito. Yo qué sé por qué, pues porque al profe se le ha ocurrido, o al que ha hecho el libro de texto se le ha ocurrido eso. ¿Sabes? Y tenemos la oportunidad, porque la tecnología nos lo permite hoy día, de dar sentido a lo que estamos aprendiendo, de dar más sentido a lo que estamos aprendiendo. No digo que no lo tenga, ¿eh? Ya veis que voy como muy en blanco y negro, no, hay muchos matices, por supuesto, hay muchos grises, pero creo que estamos todavía perdiéndonos esa oportunidad. Es decir, la tecnología nos puede facilitar mucho la enseñanza, mucho. Y no solamente se trata de, en lugar de darles la fotocopia con la hoja de ejercicios, poner el PDF ahí. Y luego, no, es que yo uso las TIC en clase y tengo ahí un certificado y tal. Ese es un maquillaje, ¿no? Bueno, más. ¿Cuándo? El cuándo, estos son todo obviedades, ¿eh? O sea, lo que digo ahora es, y creo que hasta ahora, son todo obviedades, ¿no? ¿Cuándo usamos la tecnología? Lo marca el para qué. ¿Para qué usamos la tecnología en clase? ¿Para qué usamos vídeo en clase? ¿Para qué? Dentro de todo lo que hemos visto antes, pues si entramos en una dinámica esta de Flip Classroom o tenemos es un material complementario o es motivacional, pues entonces hay momentos que es antes, durante, después o incluso que tiene que ver con la evaluación, que hoy no voy a entrar en eso, ¿no? Vale, estas obviedades, y voy a algo que me interesa más, que voy a poner en un vídeo, y aquí voy a contaros un poco cómo yo pienso los vídeos de Derivando. Luego pondré algún ejemplo, pero cómo pienso el contenido. Porque sí que son vídeos, los de Derivando u otros vídeos que podemos usar en clase, que no me están enseñando un procedimiento. Yo no estoy enseñando maquillaje, ni estoy enseñando a desmontar un iPhone. Eso está claro. Si quiero enseñar maquillaje o desmontar un iPhone, pues ahí va pichipi, como me pinto, como tal, luego sale lo que sale, porque de lo que hay en el vídeo a lo que luego ocurre en tu cara cuando lo repites, pues hay una distancia, ¿no? Por eso yo nunca he desmontado un iPhone viendo un tutorial, porque yo soy muy torpe. Entonces, el del vídeo lo hace muy bien, pero yo no. Entonces, son vídeos donde en lo alto de la jerarquía está el contenido. Y todo está al servicio del contenido. Entonces, voy a contaros un poco cómo selecciono contenido o cómo, cuando hablo de este tipo de cosas, invito a la gente a por lo menos una metodología de estructurar el contenido o de atender al contenido que luego va a ser transmitido en un vídeo o en una conferencia o algo así, ¿no? Entonces, yo voy a 3 pasos. Y esto, seguro que aquí docentes, si queréis contar apuntes también. Primero selecciono contenido. ¿Qué es lo que quiero contar? Seleccionar contenido quiere decir que si yo quiero hablar sobre, luego pondré algún ejemplo, sobre, ¿qué puedo decir? Vamos, sobre los números complejos, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer un vídeo sobre los números complejos. Digo, ¿qué quiero contar sobre los números complejos? Pues puedo contar que existen los números complejos, qué son, su origen. Pongamos que quiero contar esas cosas, ¿no? Y entonces digo,
¿Qué preguntas quiero que mi público, mis alumnos o los que vean el vídeo de Derivando, sean capaces de responderse después de haber visto el vídeo, ¿no? Es decir, una vez que yo he visto el vídeo, que yo sé que los números complejos se inventaron para que salieran las cuentas, la raíz cuadrada de los números negativos, y resulta que al final se pueden aplicar en muchos sitios después. O sea, a lo mejor eso es lo que quiero que sepan, ¿no? Tener claro cuál es la idea que quieren, cuál es la selección del contenido. Vale. Entonces tengo una serie de ideas, que es el contenido. Las tengo así, puestas. Pongamos que en los vídeos de Derivando son un par de ideas, porque no da para más, o sea, es un vídeo de 3 minutos, 4 minutos, son un par de ideas, 3 ideas como mucho, ¿no? Vale, las tengo ahí. Y entonces ahora digo, ¿cómo dependen unas de otras? ¿Cómo están organizadas? Eso es importante a la hora de ver qué punto de partida voy a coger para recorrer ese camino. Entonces, digamos que yo ya tengo, aquí se me va a ver el rollo álgebra combinatoria, tengo un árbol o un grafo que dice cómo son las relaciones entre mis ideas. Vale. Y entonces, cuando yo voy a contar el contenido que sea, en este vídeo, en una conferencia, en un monólogo, en una charla, voy por estos pasos. Primero selecciono el contenido, clasifico cuáles son las ideas y veo las relaciones que están entre estas ideas. Y después, y yo creo que esto es importante, me pongo en el otro lado y digo, vamos a ver, ¿y ahora cómo engancho a una persona con esto? Con este contenido, con los números complejos en este paso, ¿no? O con lo que sea. Entonces digo, de todas estas ideas que están aquí en mi tema, ¿cuál podría coger como raíz, como inicio, ¿no? Entonces puedo empezar aquí, pero es que además puedo empezar aquí. Si cojo este como raíz, digamos que este árbol sería una cosa así. ¿Cómo va a ser? Va a tener 3 y una más aquí, ¿no? Aquí he cogido este como raíz, aquí he cogido este como raíz, el círculo. Entonces, digamos que gracias al teorema de isomorfía de grafos, el contenido y la estructura se mantiene, pero el punto de partida o el punto de conexión con el público no. Entonces, para mí es importante y creo que es algo que es donde podemos aportar un poco más a lo que ya venimos haciendo. Lo que se suele hacer es seleccionar el contenido, la mayor parte de nosotros lo sabemos hacer, no es fácil a veces seleccionar el contenido, porque muchas veces hacemos una selección de contenido muy vaga. Decimos, quiero hablar sobre números complejos. Vale, no. ¿Qué quieres decir sobre números complejos? ¿Qué quieres que uno aprenda sobre números complejos? Seleccionamos, a veces somos capaces de estructurar en ideas principales, en ideas secundarias, pero luego es importante, y yo creo que aquí es donde podemos aportar un poco más, decir, ¿desde dónde voy a empezar? ¿Desde dónde voy a empezar? ¿Cuál va a ser la raíz de mi árbol de contenido, ¿no? Que es por donde voy a enganchar con mi público. Entonces, voy a enganchar por el teorema fundamental del álgebra. Todas las ecuaciones con coeficientes en C tienen solución. Eso es un buen resultado, que deriva del hecho de que los complejos son un cuerpo algebraicamente cerrado, ¿no? En palabras matemáticas, digamos, pero que todas las ecuaciones se pueden resolver. O voy a ir a los números, o voy a empezar por los números complejos son un invento artificial, que luego tuvieron muchas aplicaciones. O empiezo por, no podríamos entender los circuitos eléctricos sin los números complejos. O empiezo, ¿sabes? Ahí depende, va a depender un poco del público que tengo delante, qué raíz cojo, aunque el contenido y su estructura sea la misma. Es muy importante, para mí es muy importante esto, porque aquí esta parte de hacer la raíz del árbol es consecuencia de, ahora yo me he puesto en el lugar del público que me va a atender. Y este proceso último, el de seleccionar raíz y entonces estructurar, solo se hace cuando te has puesto en el lugar de quien te escucha. Todo lo anterior, estás tú en el foco. Normalmente, siempre hay lo tienes ahí en la trasera, ¿no? El foco en quien te escucha, pero aquí es muy explícito. Y es que no es lo mismo dar una charla sobre números complejos a chavales de 8 años que de 18 que a un departamento de análisis complejo. Entonces, pues bueno, hay distintos lugares de enganche, ¿no? Sobre todo cuando el foco está en el contenido. Entonces, para mí es importante este proceso, y este proceso lo sigo cuando pienso en el contenido de los vídeos de Derivando. Bueno, tengo un tema o tengo unas cuantas ideas que quiero contar, yo que sé, la conjetura de Goldbach. Pues vamos a ver cómo puedo enganchar a la gente, porque esa conjetura de Goldbach y todo lo que...